Buenos días, tardes o noches queridos televidentes. Les habla Sonic Loquendero en un nuevo video para el canal. Si no recuerdan, en el video anterior le hice una crítica a la creepypasta de Sonic's Punishment, por el usuario RedPlumerTD. Bien, pues hoy quería complementar a ese video y hacerle un retake a esa misma creepypasta, para así corregir los fallos que tiene. Aparte de ser el primer retake que haga, honestamente creo que sería buena idea para darle un poquito más de vida al canal. Ya con esto dicho, dejaré que Shadow se encargue de leer el relato. ¿En serio me pusiste a mí a leer? Bueno, debo admitir que es obvio por qué me escogiste, soy mejor que tú después de todo. Y porque no tengo más asistentes. Carajo, es verdad. Bueno, en fin, sin más dilación comencemos de una buena vez, ¿quieren? Para empezar, debemos recordar aquellos tiempos en los que el internet en los años 2010 tenía al personaje de Super Mario como alguien retorcido y malvado, que la imagen de héroe que tenía solamente era una tapadera para esconder sus más oscuros pensamientos. Existían teorías, animaciones y juegos hechos con Adobe Flash en Newgrounds y YouTube que representaban esa forma de pensar de aquel entonces. Hoy quiero hablar de un juego de ese estilo que me asustó de niño. Todas las imágenes adjuntas a este hilo solamente son recreaciones que hice, no son capturas del juego real. Era el año 2013, por aquel entonces yo tenía alrededor de 8 años de edad. Me gustaba pasar las tardes sentado en la computadora de mi casa, jugando juegos que encontraba en páginas web como Juegos Free, el anteriormente mencionado Newgrounds y Macrojuegos, o viendo videos en YouTube. Me acuerdo que estaba en Macrojuegos cuando vi un título que captó mi atención. Me acuerdo vagamente de cómo se llamaba. El Gran Día de Mario. Creo que así era el nombre. En ese juego, tú controlabas a Mario, quien primero recorría el reino champiñón hasta entrar por una tubería, y empezar a recorrer niveles de la franquicia de Sonic. Para este punto, los enemigos en vez de ser Goombas o las tortugas esas, eran varios personajes de la franquicia de Sonic el Erizo. Lo que hacía que este juego fuese tan extraño era que cada vez que acababas con uno de ellos, salía sangre de una forma ridículamente exagerada, prácticamente explotaban en sangre cuando Mario los pisaba. En el último nivel, que era Green Hill Zone, Sonic estaba esperando al fontanero rojo, para acto seguido dar paso a una especie de pelea de jefe final. Si le ganabas a Sonic, cosa que resultaba no ser tarea fácil, una cinemática se reproducía, en donde Sonic parecía cansarse, para que luego Mario se acercara al erizo con una especie de cuchillo o espada en la mano, y le cortase las extremidades una por una, para luego golpear brutalmente lo que quedaba de él. La secuencia fue corta, pero estúpidamente gráfica. Podía oír los gritos de Sonic mientras era hecho pedazos. Eso ya era suficiente para dejar a mi yo de 8 años con un sabor amargo en la boca, y una sensación de escalofríos. Pero luego vino la pantalla final. En ella, se mostraba, en primer plano, al cadáver desfigurado de Sonic empalado, y un Mario sonriente al lado suya, con un texto arriba que, si mal no recuerdo, ponía: Nintendo hace lo que se ganó. Aquella noche no pude dormir. La imagen de uno de mis personajes favoritos siendo asesinado de tal forma me aterraba hasta cierto punto, tanto que por meses le tuve un rechazo a Super Mario, no solo como personaje, sino como franquicia. Me acuerdo que cada vez que veía algo relacionado a Mario, mi mente de inmediato pensaba en aquella pantalla de Sonic empalado, y me ponía a llorar del miedo. Sé que suena algo tonto, pero vamos, tenía 8 años. Por suerte, mientras fui creciendo, me fui olvidando del tema. Hasta ahora, que volví a ver aquella animación de Mario racista que se hizo popular en YouTube hace unos años. Movido por ese recuerdo desbloqueado, me empeñé en volver a encontrar ese juego que tanto me traumó de niño, para saber si no era un mal sueño, un recuerdo falso, o si de verdad era tan gráfico como yo lo recordaba. Pero no lo volví a encontrar. Busqué en páginas web de juegos, pregunté en Reddit, Sonic Retro, consulté la Wayback Machine, e incluso busqué en foros de 4chan, pero no lo encontré por ningún lado, era como si la misma tierra se lo hubiera tragado. Y lo peor fue que nadie de los sitios en donde pregunté recordaba haber jugado a un juego Flash llamado El Gran Día de Mario. Llegó al punto que hasta el día de hoy me sigo preguntando:
quién fue el responsable de aquel juego, por qué lo hicieron, o si siquiera fue real en primer lugar. Supongo que nunca lo sabré.